La conciencia es uno de los conceptos más fundamentales de la filosofía. La capacidad de reconocernos a nosotros mismos en el espejo nos diferencia de la inmensa mayoría de animales, y por eso le hemos dado un trono al concepto del yo, que se reconoce diferente del resto del universo. Cuando el filósofo francés René Descartes inauguró la filosofía de la modernidad, partió de la duda radical de todo lo que existía. Consideraba la razón como verdad suprema, y el cuestionamiento de todo es el primer paso para delimitar lo que existe a partir del raciocinio. La primera misión de Descartes era demostrar que él mismo existía, y al darse cuenta de que dudaba de su existencia, llegó a la conclusión de que dudar es pensar, y pensar es existir. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Si te corto un brazo sigues existiendo, pero si destruyo el pensamiento que genera tu cerebro te conviertes en cadáver. La conciencia es la última luz de la vida. Imagina que te corto otro brazo y luego las piernas y te troceo por partes hasta dejar un cerebro conectado a una máquina. Sigues pensando. Si empiezo a sustituir el cerebro por emuladores informáticos que imiten tu forma de pensar, ¿sigues siendo tú? Si te doy un nuevo cuerpo mecánico movido por un cerebro electrónico igual al tuyo, lo único original que queda de ti es tu esencia básica, lo que la película llama Ghost, tu espíritu, preso en un caparazón. Decir que Ghost in the Shell de Mamoru Oshii es la mejor película de ciencia ficción animada suena muy bien, pero es mucho más. Es una de las mejores películas del género, que combina la acción cyberpunk con la introspección filosófica. La película se basa en el manga de Masamune Shirow del mismo título, una historia con personajes similares, pero con personalidades alteradas con respecto al libro, que se parece a la trama de la película solo a grandes pinceladas. Desgraciadamente, la segunda parte del manga que dibujó Shirow años después del estreno de la película es un cómic abigarrado y hermético. Por eso, Ghost in the Shell 2, Innocence, optó por una historia nueva centrada en Batou. Y aunque en algunas cosas superó a la original, el conjunto es ligeramente inferior, aun siendo una secuela a la altura y que recomiendo francamente. Desde entonces el nombre de Ghost in the Shell ha tomado varias formas, especialmente destacada es la brillante serie Standalone Complex, mientras que las películas de la serie Arise, cuanto menos digamos de ellas, mejor. Muy pronto se acerca el estreno del nada esperado remake americano con actores de carne y hueso, dirigida por Rupert Sanders, un hombre de gran talento visual que podría hacer una película interesante si tuviera un buen guión. No he leído el guión, pero no soy muy optimista con respecto a lo que nos han dejado ver en trailers. La primera escena de Ghost in the Shell es de las más importantes y requiere ser analizada. Arranca con la ópera japonesa de Kenji Kawai, que con una magnífica narrativa visual muestra sin palabras qué significa nacer en un cuerpo nuevo. Un cerebro biológico escaneado es la imagen que representa al Ghost, que pasa a copiarse dentro de un cerebro artificial, el caparazón. Finalmente, el cuerpo de pesados tubos y músculos artificiales se alza sobre un líquido plástico que lo cubre con una capa, y al romperse esta, finalmente descubrimos el rostro de Motoko, como si saliese de un capullo o rompiese una máscara funeraria. El cuerpo desciende en posición fetal a lo que parece un líquido amniótico y se alza finalmente habiendo nacido como un cyborg. La protagonista despierta en un lugar que le parece extraño, en una habitación vacía donde la luz alumbra un paisaje industrial similar a la fábrica en que la crearon. Ella está en las sombras, pero no parece importarle. Se viste y cierra las persianas dejando la habitación sumida en las tinieblas. Esta no es su casa, es solo un lugar donde dormir. Ghost in the Shell no es tanto la historia de un personaje como de una idea, encarnada en Motoko Kusanagi, un agente de la sección 9 de cuyo cuerpo original no queda más que el Ghost, ese elemento cuasi místico de la conciencia, el único rastro de humanidad posible. Durante la primera parte de la película conocemos a Motoko únicamente a través de su frialdad y efectividad en sus misiones. Funciona con la precisión de una calculadora y apenas parpadea, mostrando una absoluta indiferencia por las convenciones humanas. Sus compañeros contrastan con ella, todavía conservan la mayoría de sus cuerpos originales y actúan de una forma más cálida y empática. Aquí llegamos al elemento central de la película,
el problema de la identidad de la mayor Kusanagi. En un mundo en que la propia experiencia humana ha sido colonizada por la tecnología, ¿qué significa ser humano? ¿Cuál es la parte esencial de la existencia? Motoko desciende en el río, imita la pose de su nacimiento, pero el reflejo esta vez muestra un enorme contraste. En una conversación con el bueno de Batua en que comparten cerveza San Miguel, Motoko confiesa que bucear le hace sentir la ansiedad y la oscuridad, a veces la esperanza de un renacimiento. Es la primera vez que esta máquina de guerra empieza a mostrar emociones humanas. En un monólogo explica la esencia de tener una conciencia dentro de un cuerpo artificial. Esta es probablemente la mejor parte de la película y merece un comentario aparte. Con esta escena de 3 minutos, Mamoru Oshii establece el universo entero de Ghost in the Shell a través de la mirada de su protagonista, convirtiendo el paisaje en un reflejo del personaje. No se pronuncia ni una sola palabra, regresa la música del nacimiento acompañada por un avión que parece un pájaro proyectando su sombra sobre los grises edificios. Se presentan las venas abiertas de una ciudad ajada, llena de transeúntes solitarios. Motoko encuentra a una mujer con su mismo diseño y luego su mirada se pierde en los neones deslucidos que penden como murciélagos frente a un cielo gris. La gente pasea entre escaparates llenos de maniquís con miradas vacías y una súbita lluvia lo invade todo, como si la ciudad entera llorase las lágrimas que Motoko no puede hacer brotar. Todo aquí es tan bello como es ajeno. Las multitudes solitarias vagan como espectros con paraguas amarillos mirando los reflejos de anuncios que imitan la forma humana como una sombra en la caverna. Al final, la cámara enfoca a unos maniquís mutilados que, al igual que las máquinas abandonadas en el río, no son más que materia muerta. Este momento es una pausa necesaria en el ritmo de la película para hacernos considerar las relaciones entre la ciudad y el cuerpo, la red y el ghost. Estos magníficos 3 minutos son más que introspección para la protagonista. Esta ciudad inspirada en Hong Kong retrata la identidad de un universo y las personas que lo pueblan, y que al igual que nosotros ven sus identidades definidas en los espacios que habitan. Es por ello que opino que estos son algunos de los mejores minutos de la historia del cine, que nos animan a enfocar nuestros propios ojos a la búsqueda de nuevas perspectivas. Después de haber presentado perfectamente su mundo, Mamoru Oshii pone la marcha rápida para entrar en el principal dilema filosófico de Ghost in the Shell. Una mujer desnuda es atropellada en una autopista. Se trata de un cuerpo artificial femenino poseído por una extraña inteligencia artificial. Su nombre es 2501, también conocido como el marionetista, y exige asilo político, asegurando ser un ser vivo nacido en el ciberespacio. Una conciencia artificial capaz de crear un ghost sin haber nacido humano. 2501 y Motoko son las dos caras de la misma moneda. La mayor ha trascendido desde la humanidad a lo tecnológico, conservando únicamente su ghost. 2501 ha hecho emerger su ghost desde la tecnología artificial y busca la experiencia humana, una existencia que reconoce que no puede definir todavía. No es casualidad que después del secuestro del marionetista, Motoko y la sección 9 los sigan hasta un museo de historia natural abandonado, que sirve de metáfora para este mundo de transhumanos alejado de la evolución natural. Cuando el combate comienza, un taque con forma de araña destruye los fósiles de las paredes y acribilla un árbol genealógico de la evolución física y espiritual humana. El árbol de la vida, del que hablé en mi vídeo de Evangelion.
Después de un combate a muerte contra el tanque que defiende el cuerpo del marionetista, Motoko fuerza su propio cuerpo cibernético para abrir la escotilla, pero este cede y vemos un fracaso muy humano que se presenta destruido sobre el agua como las bicicletas del canal. Después de la intervención de Bato, Motoko consigue finalmente hablar de tú a tú con 2501. Él se refiere al árbol de la vida para intentar definir lo que es un ser humano, o por lo menos un ser vivo, pero su ausencia de humanidad verdadera le lleva a reducir la evolución y la vida a un proceso de muerte y reproducción. Ghost in the Shell ha jugado constantemente con la idea del reflejo, y en este momento ella y el marionetista son imágenes incompletas y distorsionadas del otro. Ambos buscan una trascendencia, una nueva forma de ser más allá de la condición humana y la inteligencia artificial, una forma de vida que tenga un Ghost y una conciencia capaz de reproducirse y evolucionar en las redes, superando de una vez la condición humana que Motoko quiso trascender al aceptar su cibercuerpo. Pero durante el proceso de fusión, francotiradores enemigos intentan aniquilar ambos cuerpos y justo antes de ser destruida, Motoko vislumbra plumas que descienden, seguidas de un ángel que abre las alas, como descendiendo desde un nivel superior de la existencia que ella ansía. Su carne es destruida, pero su Ghost sobrevive, fusionado con el marionetista. Cuando despierta en un cuerpo de muñeca conseguido en el mercado negro, ya no es ni Kusanagi ni el marionetista, sino un nuevo ser desconocido abierto a una red de posibilidades vastas e infinitas para un nuevo tipo de existencia. Ghost in the Shell es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, que supo explorar la filosofía del cyberpunk en busca de su trascendencia. En el contexto de una metrópolis alienante donde incluso la experiencia humana es una mercancía intercambiable, Motoko Kusanagi recorre un arco bíblico de nacimiento, muerte y resurrección que le permite elevarse a la trascendencia. Igual que un místico o un profeta o el cabalista que escala el árbol de la vida, la muñeca contempla el horizonte con unos ojos nuevos. La gigantesca ciudad se enfoca al final como un infinito tablero de ajedrez lleno de posibilidades, un espacio urbano despojado de la perspectiva humana, convertido en una red indescifrable de luces y de datos. Allí estamos nosotros, tan pequeños, tan breves, tan mortales, como un montón de ovejas eléctricas que sueñan con androides que no duermen.